a PIB, a la, prim- a la primera iglesia bautista de Reynosa, y nos dan una clase que no es forzosamente el seminario. Pero si están interesados, les comparto. En marzo se abre el seminario. Y Sí, obviamente que, qué costo tiene? a ver, déjame ver si aquí lo tengo rápidamente. Mm, Perdón por usar la clase para otros temas, pero pues mientras que entran las muchachas. Claro que sí, le estamos dando ahí unos minutitos de tiempo. Ustedes no hay ningún problema. Adelante, adelante. Vamos a ver si aquí lo hallo. Mm, ¿Sabes dónde sí va a estar con seguridad? En Facebook. La página tiene una página en Facebook y se llama Seminario Regional Bautista Cosme que Montemayor. Ok. Te paso la liga. Ya le damos el tiempo al licenciado. Pues bueno, vamos a ir comenzando, chicos, en lo que se conectan sus compañeras. Por ahí a lo mejor tuvieron un contratiempo. Buenas noches una vez más. Me alegro mucho de estar con este grupo nuevamente, una vez más. Eh, la verdad es que he trabajado de manera muy cordial y de hecho con diferencias. Me atrevería a decir que esas diferencias han enriquecido mucho las clases que hemos tenido y pues me da un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a tener una nueva materia, vamos a acompañarnos alrededor de 4 semanas y la materia pues es la de desarrollo humano, una materia en particular muy, muy interesante desde mi perspectiva. Tiene mucho material de trabajo, tiene mucha parte en la cual reflexionar. Me atrevería a decir que el desarrollo humano sirve como principio y como base de muchas teorías sociológicas, psicológicas, eh, que han hecho aportaciones interesantes a la parte de la construcción humanista, de lo que gira en torno al hombre y a las diferentes formas en que se relaciona con el entorno. Entonces, pues vamos a reencontrarnos nuevamente en esta sesión. Me gustaría, bueno, ya a pesar de que ya conozco a Ariel, no tenía el gusto de conocer a Salvador y a Antonio, entonces me gustaría, pues obviamente, saber eh, quiénes son ustedes, a qué se dedican. Ah, bueno, Ariel, como también me gustaría saber nuevamente, ¿verdad? Para tener un refresh y sobre todo también hacerles una pregunta muy importante para ir entrando en materia. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes o qué conocen a lo mejor a lo largo o a lo largo de su vida han escuchado sobre el desarrollo humano, que es una teoría muy enriquecedora, pero qué es la impresión que ustedes tienen al escuchar la palabra desarrollo humano? En toda su perspectiva, en toda su amplitud, en todo su enfoque, para ir abriendo una introducción breve a toda esta parte y posteriormente de ahí, pues, vamos entrando en materia. Les voy explicando un poquito las metodologías de evaluación, la forma en la que vamos a hacer un proyecto final y ya les voy platicando cómo trabajo. Voy a utilizar un esquema muy similar al que he trabajado previamente con el grupo. A lo mejor ustedes que no tengo el gusto de conocerlos, pero pronto lo haré, van a conocer un poquito. Mi esquema no es tan rígido, es más flexible y sobre todo me permite a mí saber en qué capacidad ustedes están reflexionando sobre todo este encuadre, pero se los voy a ir haciendo saber más adelante. Entonces, pues bienvenidos. Me gustaría que fueran haciendo lo que les comenté hace un momento y pues los escucho. Muchas gracias. Ok. Yo soy Joel, Joel Antonio Redondo. Eh, pues estudié leyes primero en Saltillo. Yo soy de Guadalajara, pero mi papá es de Coahuila. Pues viví ahí en Saltillo muchos años. Estudié leyes, trabajé en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fui abogado tributario. Después entré al seminario católico y fui fraile capuchino. Fui fraile capuchino 7 años de mi vida. Fui votos temporales. Después salgo, decido salir
Ahí estudié un poquito de teología y un poquito de filosofía y un poquito de psicología. Así, las dejé truncas todas esas. Porque pues ya cuando salí, pues ya los frailes ya no me pagaron la universidad, obviamente, ¿verdad? Pero salgo del convento y pues empiezo a trabajar otra vez dando clases en la universidad. Bueno, yo antes yo he dado clases en la universidad. Yo daba introducción al estudio del derecho, derecho romano, sociología alguna vez, pero no era mi fuerte. Teoría del Estado, constitucional, daba esas materias, ¿no? Y también en preparatoria pues daba clases de ciencias sociales y, bueno, también soy licenciado en letras españolas, también daba español, en literatura española. Después tuve un problema cardíaco, hace algunos meses tuve un problema cardíaco y quedé desempleado. Y ahorita pues sigo desempleado, y por eso me metí a estudiar. Entré a estudiar contabilidad y teología. Ahorita estoy en eso. Eso en cuanto a lo profesional. Y bueno, también parte de lo que fue eclesial. Cuando salgo del convento, me invitan en una iglesia pentecostal a dar clases de Biblia. Y voy a dar clases de Biblia en una iglesia pentecostal. Y empiezo a acudir ahí con el pastor, me llevaba bastante bien. Y me integré ahí, me invitan a ser pastor de jóvenes, estoy un tiempo ahí. Pero en la medida, bueno, así como cuando era católico, empecé a leer mucha teología protestante y muchas Biblias comentadas, etcétera, y me hizo ruido y por eso salgo del convento. Ya estando en la iglesia pentecostal, hay cosas que no me cuadran del todo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, en la iglesia donde yo estaba de pronto había pues, el bautismo del Espíritu y se caían, ¿verdad? Y luego me tocó ir a otra iglesia pentecostal en donde tenían el bautismo del perro. Que les empezaban todos a ladrar en la iglesia y a andar en cuatro patas. Y yo dije, a mí por lógica, bueno, generalmente yo todo lo paso a través de la escritura, pero estando ahí yo dije, ahí fue por lógica, dije, ahí no fue ni siquiera por medio de la escritura, sino por sentido común. Yo dije, no entiendo por qué el Espíritu Santo le puede interesar que la gente ladre. Y entonces le hablo con el pastor y le digo, ¿sabe qué? Yo me voy a salir porque el pentecostalismo sí me parece serio, pero el neopentecostalismo que empieza a difundirse mucho en las iglesias pentecostales de aquí, no me parece. Me parece que sí entiendo yo que puede haber el bautismo del Espíritu Santo, sí creo que puede haber dones, aunque soy más bien cesacionista en cuanto a lo de los dones, pero lo que yo no puedo aceptar es, pues, que pasen estas cosas en la iglesia, ¿no? O sea, me parece que es falta de respeto al Espíritu Santo, ¿no? Que ladren, que tengan ataques, etcétera, ¿no? Y me dijo el pastor, bueno, está bien, pues yo acepto lo que tú estás diciendo. Y dice, yo te recomiendo que vayas a una iglesia reformada, que se ve que son un poquito más apretados, así como tú. Así. Y y le dije, bueno, ok, perfecto. Y sí, empecé a ir a iglesias reformadas, ¿no? Por una iglesia bautista reformada que después desapareció porque eran poquitos miembros. Y por cuestiones de distancia, pues empecé a ir a una iglesia anabaptista, que es la que estaba ahí cerca de mi casa. Y estoy ahí también doy clases de Biblia. Me tocó ser el encargado de la escuelita dominical para adultos, que es lo que estoy haciendo ahorita ahí en la iglesia. También predico algunos domingos y colaboro con la iglesia, ¿no? Es donde estoy trabajando. Y pues me va bien. Bueno, en general, a lo que yo me refiero es a que me he integrado muy bien a la iglesia. Son muy buenas personas. Sí, mi teología es un poquito más, platicando con el pastor. Sí, dice, no, es que tu teología es más estricta y tu teología es un poquito más como reformada. O sea, sí, un poquito más a la de John MacArthur, a la Sujel Michelén, etcétera, ¿no? Entonces es mucho más estricta que la que llevan la iglesia. Pero me toleran. Dicen, está bien. Y les gusta que pues les doy clases de Biblia y cosas así, ¿no? Talleres y demás. Es lo que colaboro con ellos. Y ahorita pues casi es lo único que hago, pues después del
yo tengo arritmia, desde que soy joven tengo una arritmia y tengo una se me fue ahorita el nombre. Es parecido a una arteriosclerosis, pero específicamente de las venas que van del corazón al cerebro. Entonces tuve una obstrucción y tuve que tomarme unos meses de, de reposo. Entonces en esa ando, por eso no salgo mucho. ¿Qué más puedes saber o necesitar saber de mí? A ver, bueno, me parece muy interesante hasta el momento tu trayectoria y lo que me has contado. No sé, me da la impresión, no lo afirmo, digo, de que la teología que tú utilizas de cierta manera es un poquito ortodoxa, no sé si sea así, Sí, pero sí, muy ortodoxa. Bueno, desde un punto de vista puede ser muy ortodoxa o muy radical, si se quiere ver desde este punto de vista, ¿no? Pero como el sentido original de radical, ¿no? De radiculus, de raíz. Es muy bíblica. Yo aplico una teología muy bíblica. ok, miren, voy a empezar a utilizar el primer concepto y no me gustaría que te fueras, te quedaras conmigo, Joel. Vamos a utilizar el primer término del desarrollo humano que es la experiencia. La experiencia como un factor muy importante. Alrededor de tu experiencia, Joel, y de las cosas que has vivido y que te han sucedido, ¿qué podrías definir para afirmar el constructo del desarrollo humano en tu vida? Desarrollo humano, bueno, ¿cuál sería el concepto? O sea, ¿sería lo que te hace ser persona? O sea, el camino que te hace ser persona. No sé, o cómo lo entendemos eso. Eh, pues yo creo que he llevado un camino formativo. Primero empecé a llevar un camino formativo académico. eh, pues estudié leyes, estudié letras españolas, etcétera. Y al mismo tiempo un camino espiritual. En la parte espiritual empecé a llevar pues, mis estudios de teología, ¿no? En el seminario. Eh, no sé, ¿qué sería? ¿Cómo son estos psicólogos del desarrollo? ¿Son los que usted aplica o cuáles son? Así es, pero bueno, a pesar de que vamos a ver teoría psicológica, creo que un factor muy importante, e insisto y hago énfasis en ello, es la experiencia de la vida y de lo que te ha enriquecido y por qué no hablar también de las experiencias que traen disfortunio o que traen mal sabor de boca. Digo, es un complemento de una totalidad Fíjese, de la que vamos a hablar. fíjese que yo tuve la experiencia de Dios que yo tuve, por ejemplo, como fraile, es muy interesante, porque, bueno, generalmente mis compañeros me consideraban más de corte intelectual. O sea, me iba muy bien en la escuela, yo era el primer lugar de la generación, tanto en filosofía como en teología. Pero como estudiante era el primer lugar. Pero los frailes, cuando el carisma franciscano es más de servicio. De hecho, muchos me decían, te equivocaste, tú tendrías que haber estado en una orden más intelectual. Y me metí a una orden de mucho servicio y me tocó estar, primero, por ejemplo, atender ancianos en un orfanato, en un asilo de ancianos. Pues. Luego niños expósitos otro año, con unas monjas a las que les dejan niños, ¿verdad? Abandonados. Y después con las de la Madre Teresa de Calcuta, se me fue el nombre, de la Caridad. Me tocó atender enfermos de SIDA. Estuve 2 años cuidando enfermos de SIDA. Y al principio se me hacía bien pesado, bien duro, porque no tenía esta vocación de servicio, ¿no? O sea, no tan desarrollada como otros frailes, ¿no? Y yo veía que lo hacían con mucho amor y con mucho. Pero lo que me decía mi superior dice, tú eres muy obediente y tú haces todo lo que te ordenemos. Entonces, si a mí me mandan a cuidar a un enfermo, pues yo voy y lo cuido, ¿no? Y yo estaba, entonces en ese proceso, pues empiezas a dejarte tocar por los enfermos, ¿no? Empiezas a hacerte por ejemplo, te haces amigo de un enfermo de SIDA, lo acompañas 1 año y medio y luego fallece y eso te toca, ¿no? O sea, y entonces empiezas a cuestionarte muchas cosas, ¿no? El sentido de la vida y muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que mis 7 años de fraile
me dieron una nueva perspectiva, porque yo había tenido un acercamiento a Dios muy a través de la escritura, pero más intelectual. Y ahí me tocó ver más a Cristo encarnado, ¿no? Bueno, es lo que como yo lo veo, ¿verdad? O como yo lo abordo, ¿no? A Cristo en la gente enferma, ¿no? Y fue pesado. Sí te hace que te cuestiones muchas cosas, pero entonces ahí es donde te das cuenta que el cristianismo es más experimental. O sea, el cristianismo no es un viaje intelectual, sino el cristianismo es un viaje experimental en la vida, ¿no? Es ahí donde empiezas a conocer. Cuando le tienes que dar consuelo a una persona que se va a morir, ¿no? O sea, ¿qué le dices? ¿Cómo le presentas el evangelio? ¿Cómo le hablas de Jesús a una persona que está muriendo, ¿no? O cómo le hablas, por ejemplo, a la mamá de un niño con cáncer, que también me tocó trabajar no con los niños, sino con los familiares. En aquel tiempo nos dieron unos cursos de tanatología y estuvimos acompañando a las mamás de los niños con cáncer. Y se me hacía bien pesado, o sea, yo decía, ¿qué le puedo decir yo a una señora sin sonar falso o hueco? O sea, ¿cómo hablarle de Jesús sin que suene a rollo? Y pues bueno, fueron las últimas cosas que me tocó vivir ahí en el convento. Y la verdad sí es fuerte y cambió mi perspectiva. Por ejemplo, yo siempre tuve la intención de buscar a Jesús como un loco, pero siempre lo estuve buscando a través de la teología. A mí me gusta leer muchos libros de teología. Y después entendí que a veces hay que buscarlo en la convivencia humana, que también suena puro choro, pero sí, sí es real. Es que sí Te es digo real. algo, te digo algo, Joel. Ahorita indirectamente con toda ese bagaje de experiencia que has tenido, me has hablado de desarrollo humano, porque me has hablado de autenticidad, me has hablado de una línea de relaciones sociales, me has hablado de la experiencia, me has hablado de interrogantes, de las potencialidades, me has hablado de un sinfín de cosas que, vaya, me quedo sorprendido porque has vivido mucho. Y claro, lo entiendo, porque has tenido mucha experiencia en la cuestión teológica. Y más aparte, tu experiencia de vida creo que te ha llevado a verlo de esta manera y de hecho es algo muy importante lo que tú tocas, es algo muy interesante y créeme que agradezco mucho que me compartas todo esto porque el desarrollo humano como primer precepto es una forma de vivir particularmente de acuerdo a mi experiencia. Pero mi experiencia puede ser diferente a la experiencia de otros, entonces hay una relación muy importante entre lo que es mi experiencia versus la experiencia del otro, que puede conformarse y que puede estar a la par. De hecho, son modelos teóricos que vamos a ir viendo, pero más allá de la teoría, es aterrizar la relación de las personas, que es otro de los factores muy importantes. Entonces, creo que vas por muy buen camino y me has aterrizado de manera excelente lo que es el desarrollo humano. Bueno, sin querer. Muchísimas gracias. A ver, ¿alguien más? A los que han llegado, a los que ya llegaron Sí, ahorita, buenas buenas noches a noches, Mario, buenas noches a María, buenas noches, Lick. buenas noches, buenas noches. Entonces, em- Comparto, ujú, Buenas noches, ¿de qué va el asunto? comparto mi experiencia. Este, Mi nombre es Salvador, yo estoy acá en el municipio de Gilitla, San Luis Potosí. Este, Actualmente estamos como presidente de la Alianza de Pastores. Realmente se trabaja el desarrollo humano. Eh, por ahí llevé una maestría en administración y yo veía el tema de desarrollo organizacional y precisamente habla del desarrollo humano. Cuando hablamos de esto, de estos aspectos, creo que es multifacético porque hablamos del pensamiento, de la parte cognitiva, de la salud, de los cambios. Y bueno, por ahí hay dos autores muy conocidos en la educación, Vygotsky y Jean Piaget, que nos habla acerca de los estadios o estadios, no sé cómo se pronuncia allí, de las etapas
la edad de la persona, de los 0 a los 12 años, de los 12 a los 18, de 18 a 30, de 30 a 50 y sucesivamente. Entonces, les decía, son aspectos que el ser humano vive y en esos aspectos, en mi caso, tratamos a las personas en consejería, organizamos a la gente, que es la parte de recursos humanos, es una institución, entendemos los problemas de la gente, el por qué no se unen, el por qué no trabajan, cuáles son los problemas psicológicos que atañen a su persona. Trabajo yo como docente en colegio de bachilleres y tengo muchos jóvenes, sí, estoy hablando que tengo arriba de 380 jóvenes que atender diariamente y veo esos aspectos de desarrollo humano, crecimiento cognitivo, psicológico y bueno, pues entra lo que es la parte emocional, sentimental, pero también tiene que ver el proceso de aprendizaje. Entonces, en la iglesia estamos invocando muchos conceptos porque somos consejeros, ¿sí? De esa enseñanza, pero también de una enseñanza bíblica, pero también de la parte psicológica, de los problemas matrimoniales, familiares, incluso los de salud. Entonces, como encargados nosotros de una organización, pues estamos hablando de esos aspectos y sobre todo, pues de la conducta de nosotros también, cómo nos conducimos hacia ellos porque muchos de esos aspectos los toman de nosotros y generan muchos cambios. Entonces, sí nos ayuda mucho el desarrollo humano, porque realmente la palabra lo está diciendo todo, ¿no? El trato humano y como bien lo decía el compañero Joel, la parte esencial, el trato, cómo lo que enseñamos lo transmitimos a través de algo. Esa es mi aportación. Es cuanto. Muchísimas gracias, Salvador. Agradezco mucho tu comentario y fíjate que me dejas pensativo. Digo, yo siempre me he caracterizado en mis materias por romper paradigmas. Me gustaría aportarles algo más que Vygotsky, algo más que Bandura, algo más que Piaget. Yo tengo una formación en Gestalt y me gustaría hablarles un poquito acerca de nuevas teorías y paradigmas sobre el desarrollo humano. Me gusta mucho hablar de Fromm, Eric Fromm. Me gusta mucho hablar de... mm, ay, se me fue el nombre de este autor, pero es muy reconocido. Se llama... ahorita me acuerdo, se me fue la onda, pero es uno de los autores que más abordan lo que es la teoría humanista o la teoría del desarrollo humano, que dentro de sus aportaciones nos enriquecen bastante. De hecho, aquí tengo un libro que les voy a compartir en PDF, pero de tal cual la recomendación que haces, me gustaría salir un poquito de ese paradigma, espero no me regañe la maestra, la doctora Guzmán, ¿verdad? Pero yo siento que es parte de esto, porque al final de cuentas estamos hablando de un cúmulo de relaciones sociales y muchas de las veces las teorías afirman que la forma intelectual es la forma más sana de acercarnos a una aproximación hacia un individuo, a una relación, a la construcción de una relación. Y la construcción de una relación es uno de los principales fundamentos del desarrollo humano. Como también ver la parte racional, también ver la emocionalidad. ¿Qué sucede mientras estoy con esa persona? ¿Qué me sucede a mí emocionalmente? ¿Qué le sucede a él emocionalmente? Pero también qué hay arriba. ¿Qué hay arriba en la parte intelectual? Pero así como hay algo en la parte intelectual, debe de haber algo en la parte emocional. Y esta es la parte del paradigma que nos invita a poder tener una aproximación. Carl Rogers, muchísimas gracias, excelente. Exactamente, estamos hablando de Rogers, que nos habla de todos estos paradigmas. Entonces, la intencionalidad de aquí es tener una aproximación desde las formas multifacéticas de vivir del ser humano, dentro de todos sus estándares, todas sus convicciones, todas sus ideologías, ver qué me dice sin manipularlo. Creo que es uno de los fundamentos claves del desarrollo humano, ver la experiencia tal cual está surgiendo. Y ahí es donde yo me voy a meter aspectos de fenomenología, que la fenomenología en su instinto más puro es dejar que la experiencia sea tal cual es. Y eso es algo que va a enriquecer esta parte de la teoría del desarrollo humano.
Muchísimas gracias. Entonces, ¿alguien más? Perdón, María, antes de que continúen los demás, los estaba reconociendo. Ya los había conocido, a algunos no, a otros sí, como a ti, como a Ariel, pero los estoy reconociendo nuevamente. Entonces, les estoy preguntando sobre a qué se dedican, sus nombres nuevamente, y que me digan qué entienden, qué se les ocurre o qué conocen cuando les describo la palabra desarrollo humano. Ah, ok, gracias, maestro. Me da mucho gusto volverlo a ver. Qué bueno que está con nosotros. Pues ya sabe, soy Maruca, licenciada en Derecho. Ya terminé mi ciclo profesional y mi idea de estar estudiando licenciatura en teología es para aprender a amar a Dios. Ok. El tema de desarrollo humano, pues no tengo nada que aportarle, maestro. Gracias. Ok, excelente, Maruca. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante que nos dejemos llevar por la experiencia de lo que ocurre. Digo, a mí me gusta mencionar la palabra cocreación. La cocreación se constituye sobre lo que construimos todos o lo que construyen una o más personas. Porque estamos en un campo y ese campo siempre es afectado por todas las personas, por nuestro entorno, por lo que emerge, por lo que sucede, por lo que nos impacta, y eso también nos habla de desarrollo humano. Entonces, ¿alguien más quisiera compartirme algo? No sé quién me falta por ahí. Me falta, si mal no me equivoco, Mario, Joel y Ariel. ¿Quién quiere No, yo ya, participar? yo ya Joel fue el participé. primero. Ah, sí, 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 perdón, sí, sí. Ah, el iPhone repetido, sí es cierto. Perdón, Mario y Rudy faltan. Ok. Buenas noches, maestro. ¿Cómo está? Buenas noches, bien, ¿y usted? Saludarlo. Bien, También, bien, aquí andamos ya echándole ganas. bienvenido. Me conecté un poquito tarde, sin embargo, alcancé a escuchar al último compañero, creo que fue a Salvador. Bueno, antes ya tenía el gusto de verlo en una clase anterior, en la de psicología. Entonces, es un gusto volver a estar con usted en otra clase. La verdad es que yo, igual que mi compañera Maruca, ahorita me gustaría saber de qué va la parte del desarrollo humano. No tengo algo grande que aportar, entonces mejor me voy a sumergir en escucharlos en este inicio de materia. Ok, muchísimas gracias, Mario. Sí los invitaría a algo muy importante. Aunque no tengamos un conocimiento teórico perfectible sobre lo que es, podemos aproximarnos de una manera indirecta, con lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Entonces sí sería interesante ver qué impresión tienen o a qué les suena esa palabra, aunque no tengan un conocimiento en pericia de acuerdo al tema. Entonces hay que romper ese paradigma e incentivar lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que me suena cuando escucho una palabra en concreto. Yo creo que es parte de esta formación que nos invita a derrumbar estos mitos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién me falta? Buenas noches. Yo, yo profesor. Bueno, mi nombre es Rodolfo Nájera. Pues soy ingeniero industrial y pues actualmente pues estoy enfocado a lo que es la industria. Pues yo entré a teología porque quisiera prepararme más a detalle o aprender mejor una manera de poder enseñar a más personas sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Y pues en sí no tengo tanta experiencia, sino que pues busco más que nada eso, el aprender y cómo hacerlo, y cómo enseñar a más personas. En cuanto a la parte de la materia de desarrollo humano, pues me imagino yo que es algo sobre relacionado a la naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, la reflexión sobre la creación bueno, enfocado a la teología, pues la reflexión sobre la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios, y que pues puede analizar las capacidades y potencialidades del ser humano, así como las limitaciones y las debilidades.
y pues también que tal vez busca integrar los conocimientos de las ciencias humanas con la sabiduría de la fe. Bueno, eso es lo que puedo, no sé cómo apreciar, ¿no? Como que pensar en esta parte. Muchísimas gracias, Rodolfo. Creo que tocaste un punto muy importante y ya ven, el cúmulo de experiencias nos lleva a verlo y creo que ya tenías una aproximación también, porque también hay una concatenación o una conexión entre las ciencias sociales con la parte de la teología. ¿De qué manera se enlazan o forman un vínculo en el cual, pues obviamente, la intencionalidad es llevar, de cierta manera, si pudiera resumir la teología, que obviamente no es suficiente lo que voy a decir, pero sí me gustaría abordarlo desde mi punto, haciendo énfasis en esto, cómo el mensaje que transmite el Dios realmente, como lo llaman a esta deidad, a Dios, cómo lo transmite el hombre a otros seres humanos y de qué manera tiene un acercamiento con cada una de las personas. Y ahí es donde entra el humanismo o el desarrollo humano. A través de lo que yo veo, las convicciones, la experiencia, las potencialidades, las diferentes formas de vivir, me llevan a crear un lazo, un vínculo y sobre todo acercarme y de qué manera particularmente lo estoy haciendo. Esto es parte del desarrollo humano. Muchísimas gracias. ¿Me falta quién? Ariel. No escuché el nombre que usó de Dios. ¿Cómo? No escuché el nombre que usó de Dios. Dios. Dije Dios o dije deidad como tal. Ah, yo pensé que había usado un nombre. Escuché mal. Escuché más. Escuché lo que quería escuchar. Yo soy Eliud Ariel Guzmán Asplan, vivo en Reynosa, Tamaulipas. Algunos dicen Tamaulipas. Estudié en Saltillo arquitectura hace 40 años. eh, Divorciado, 3 hijos, 2 nietos, maravillosos. Crecí en la iglesia bautista y en ese desarrollo que ahora podemos ver en perspectiva, el Eterno me permitió andar por ahí vagando para poder entender que desde mi perspectiva personal no hay nada comparable a su mensaje. No me cierro a todos los mensajes, a toda la enseñanza filosófica, psicológica, pero al fin y al cabo mi punto personal y los compañeros que tienen tiempo y lo saben es el mensaje de las escrituras, ahí resuena todo, ¿verdad? El desarrollo humano visto desde las, el ejercicio de prácticas como la psicología y sociología está muy ligado también al mensaje de las escrituras, ¿no? El Eterno tiene el mensaje preciso para ese potencializarnos, desarrollarnos, aprovechar las oportunidades. Y como dije al principio, ¿no? Todas estas clases que hemos tenido con usted, con la doctora Ana, eh, de filosofía, nos enriquecen, ¿no? Nos enriquecen para poder cada uno tomar con lo que acuerda y seguir ese desarrollo humano. Los que tenemos más edad, más tiempo en este planeta, podemos ver en perspectiva, en retrospectiva, cómo ese desarrollo humano en nuestras vidas ha tenido sus etapas, pero al fin y al cabo, en nuestra búsqueda y satisfaciendo nuestras necesidades personales, pues vamos en crecimiento. Muchísimas gracias, Ariel. Agradezco mucho tu aportación. Y sí, yo creo que es un cúmulo al final de cuentas de todo lo que nos han comentado ustedes y nos han aportado, que al final hay una primera frase con la que quisiera iniciar y es las diferencias nos enriquecen. Y muchas de las veces vemos que en las diferencias hay oposición, hay contrariedad, pero en realidad nos enriquecen porque nos enseñan a ver lo que no somos, pero también nos enseñan a ver lo que somos, paradójicamente. Y es ahí donde empieza el desarrollo humano como punto de partida. Y ahí es donde empieza la parte de qué realidad estoy viviendo y qué realidad estoy construyendo. Y empezar a definirnos y a empezar a aceptar que somos personas. El ser persona. El ser un individuo con defectos, áreas de oportunidad, potencialidades, aptitudes, pero también con interrogantes que son parte de esta experiencia que vivimos en este proceso llamado vida. Desde que nacemos, desde que nos van formando, desde que nos van educando en un sistema de creencias particular, desde una forma de vivir
socioculturalmente, y a partir de ahí, cuando vamos reflexionando sobre lo que nos dicen, lo que nos vamos cuestionando, de por qué creemos algo en particular, por qué nos enseñaron que quizás tenemos que adorar al niño Dios en enero, por ejemplo, o por qué tenemos que celebrar las fiestas navideñas, que otros la llaman fiestas de Saturnalia, de acuerdo a la época, de acuerdo al estudio, de acuerdo a los contextos. Vaya, y se fijan, unos los pueden decir, pues es el nacimiento del niño Dios. Otros lo pueden definir desde otra manera. Y también, sobre todo, el sentido de identidad, que creo que es muy importante. El sentido de identidad a través de la pregunta de quién soy yo, que pudiera sonar muy filosófica, pero en esta parte también, en el parte del desarrollo humano, es una madurez de tener la convicción de abrazar a lo que soy. Y abrazar a lo que soy conlleva defectos, virtudes y todos estos elementos que muchas de las veces no podemos observar o no podemos aceptar. Y esto pues ya lo he hablado un par de veces con ustedes en algún momento, lo llegué a reflexionar. El aceptar quiénes somos, el saber que tengo que abrazar mis sombras y poder aceptarme y poder realmente ser de manera auténtica, y es otro de los fundamentos de los que habla el desarrollo humano. La autenticidad como primer parámetro de, de saber que donde puedo ser, tengo la certeza de que siempre puedo ser yo. Las relaciones también sociales, el instinto gregario, las etapas que llegan con la vida después de la juventud, la adultez tardía, la vejez, que son cuestionamientos que vamos viviendo en cada una de las etapas de la vida y nos van preocupando diferentes cuestiones, pero sobre todo enfocándolo en la teología, saber que suceden cambios y esos cambios muchas de las veces dan forma a las diferentes perspectivas y realidades que vamos viviendo. Me gusta decir mucho una frase del desarrollo humano que utilizaba Miriam Muñoz Polit. Ella acaba de fallecer hace poco. Ella fue una de las principales directoras del IHPG, Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, y ella utilizaba mucho esta parte del desarrollo humano y decía que la experiencia es un río, no un iceberg. Entonces siempre vamos creciendo, vamos como el fluir del agua, como decía Heráclito, somos constante cambio y todo está siempre en desarrollo. Y luego decía, por eso, cuando desciendo por segunda vez al río, ni el río ni el yo somos los mismos. Porque siempre está esta transformación, esta parte del crecimiento, este elemento muy importante del crecimiento que conlleva altibajos y experiencias de diferente tipo y de diferente índole. Entonces, esta conexión, la invitación de la parte de las potencialidades del ser humano y de esta ciencia social como estructura que nos puede llevar a ver cómo lo podemos relacionar con la parte teológica, que creo que es una parte muy importante que ya habíamos estudiado previamente en la materia que les di anteriormente sobre un poquito de la espiritualidad, del alma. Bueno, ahora ya aterrizando un poquito esta parte de la espiritualidad y el alma, ¿cómo puedo tener una aproximación ya con este ser humano? ¿Cómo puedo tener un encuentro frente a frente y a partir de ahí generar una conexión? Esto es parte del desarrollo humano. Entonces, ya haciendo esta breve introducción, me gustaría platicarles un poquito de la materia. Como les había, lo voy a manejar de manera muy similar a lo que lo había manejado anteriormente. Me gustaría que hicieran lecturas. No me es necesario que me hagan desarrollos teóricos, pero sí me van a hacer un producto final, como lo manejamos anteriormente. Y ese producto final va a estar evocado a cómo puedo yo relacionar. Bueno, si quieren ahorita se los escribo. ¿Cómo puedo yo hacer una relación entre el desarrollo humano y la teología? Yo creo que ese va a ser como que una breve reseña para ustedes y sí me gustaría encargárselo desde un principio para que ustedes le vayan dando forma después de todos los pasajes, después de todos lo que han leído en la Biblia, lo que han aterrizado. ¿Cómo podría yo enfocar el desarrollo humano y trabajarlo en el campo de aplicación de la teología? Pero más que trabajo es como yo lo veo más como un arte, más que un trabajo, siendo sincero. Pero ¿cómo puedo hacer esta aplicación del desarrollo humano evocado a la teología? Yo creo que va a ser
su producto final, que sí me gustaría que se tomaran el tiempo de reflexionarlo, que vieran bien qué aspectos o qué pasajes bíblicos podrían tener una aproximación a este encuentro humano, que estoy seguro que hay muchos. Fíjense que me acordé ahorita de uno que yo creo que ustedes han de saber. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, la armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová, a Dios, como lo 3, quieran, ¿no? y vida eterna. ¿Cómo? Es el Salmo 133, ¿no? Así es. Entonces, fíjense, si yo me pongo a hacer hermenéutica de este pasaje bíblico, pues me habla mucho de la parte de la convivencia, me habla también mucho del encuentro que tengo con esta otra persona, de la forma en la que estoy, en la que está, en la que podemos ser. Y obviamente, pues hay mucha interpretación sobre esto, pero ¿cómo podría tener un aterrizaje más evocado al desarrollo humano en la experiencia cotidiana y en poder aplicarlo en un campo, en el campo de lo que es el ustedes poder predicar este elemento con las demás personas? Sería una interesante explicación de producto final que me gustaría que viéramos la clase final, si a ustedes les viene bien, que desarrollen su producto creativo y en la cuarta clase vamos viendo este producto por cada uno de ustedes. Entonces, pues ahorita creo que es muy buen tiempo y les estoy quitando todas las tareas para que le den oportunidad a este producto final y sobre todo también lo puedan reflexionar muy bien y llevar a cabo. No sé qué les parezca hasta ahora. Adelante, adelante. Pues, Claro, le damos esa interpretación más fraterna, etcétera, y hacemos un comentario al final. Pero sí comentar, ¿sí me escuchan? Sí comentar que en realidad ese salmo siempre ha sido malinterpretado. Ese salmo es un salmo religioso, o sea, de grupos religiosos. Era la gente que vivía dentro del templo, era de los levitas. Entonces, mirad cuán bueno y agradable es, se refería pues a esa fraternidad de religiosos que vivían dentro del templo. Pero bueno, ok, sí está bien, le damos esa connotación que le da, pero generalmente sí era un texto pues sí, de la gente que vivía dentro del templo. Era de claro, otro, era en otro contexto. Pero bueno, ok, sí está bien, lo agarramos para el trabajo final. claro, bueno, o sea, este, no precisamente este, es un ejemplo. Es un ejemplo. Adelante, Ariel. Es correcto. De hecho, todo el Antiguo Testamento tiene un contexto, ¿no? Tiene un contexto y en esa etapa del primer templo, de los salmos de alabanza y de oración, tienen ese contexto, pero el apóstol Pablo también menciona que todo lo escrito es para nuestra enseñanza y para animarnos, ¿verdad? Vaya que del Antiguo Testamento y de cualquier parte de la Escritura podemos sacar el principio divino involucrado y aplicable, ¿verdad? Porque esa es la característica para nosotros que creemos, que tenemos fe, que la Biblia es la palabra de Dios, que trasciende tiempos, ¿verdad? Y tiene muchos de igual, tiene, como ese es el contexto que Joel nos dice, ¿verdad? Ahí había algo, ¿verdad? Era el lugar, era el propósito era la función, la tarea que nos hace grupos, pero también de enseñarnos, ¿verdad? No en balde el mismo Mesías y los apóstoles citaban el Antiguo Testamento, que había principios. Para mí sería la palabra clave en ese texto, armonía, ¿no? Porque podemos estar juntos. Como algunos hemos tenido experiencias en grupos. Y también la imagen de Aarón y la barba, ¿no? Descender de la cabeza al corazón. Y lo que Aarón representaba, ¿verdad? Como el primer sumo sacerdote. Hay mucho, ¿no? Aquí podemos pasarnos las horas sacando textos, contextos y aplicaciones para precisamente enriquecer el tema del desarrollo humano. Y yo creo que al final, muchas gracias, Ariel, por tu aportación. Y creo que sí, o sea, ambos tienen toda la razón. Yo creo que al final la intencionalidad
es ver cómo puedo yo aterrizar estos pasajes de cualquiera que ustedes hablen bíblicamente y teológicamente y puedo usarlo como un campo de aplicación en relación a un otro. Yo creo que esa es a lo mejor se va a escuchar un medio tecnicista, pero es la chamba que nos compete. ¿De qué manera me voy a hacer un encuentro con otra persona desde la parte teológica hasta la parte del desarrollo humano? Porque lo teológico a lo mejor ustedes lo pueden entender muy bien. Y si les preguntan sobre cualquier pasaje, empiezan a reflexionar bíblicamente y empiezan a verlo desde esta parte, pero ¿cómo se lo puedo aterrizar a otra persona que no aún no ha hecho clic con esto? Y que aún no conecta con esto, desde la parte emocional e intelectual. A lo mejor ustedes lo viven muy bien, pero ¿cómo lo vive la otra persona? A lo mejor esa es una parte de la chamba que nos compete. Saber cómo puedo hacer lo que él sienta y viva desde la parte humana, lo que yo estoy viviendo y cómo se lo voy a transmitir. Y eso es por eso parte del producto creativo final. De qué manera lo puedo aterrizar para poder relacionarlo y trabajarlo y aplicarlo. Si no sé si me explico por ahí. Yo me quedo muy sorprendido con los testimonios que dieron principalmente Antonio y Salvador. En otras ocasiones hemos oído de otros compañeros que están involucrados en dinámicas con personas, ¿no? Me quedo sorprendido porque es lo que comenta usted, ¿no? Cómo la experiencia y la vivencia trae consigo todo ese bagaje teológico, psicológico, sociológico que podemos compartir y hacer realidad con gente que está necesitada, al fin y al cabo. Así es, Y, ajá, perdón, no, espérense. entonces, Ok, sí, y esa es la parte que nos toca reflexionar. Entonces, pues, igual lo pueden desarrollar. Les doy la pauta, digo, al final, como les digo, vamos a compartir esta experiencia de cómo les fue en este producto final, en la última sesión. Me gustaría que todos participaran y pues espero a sus compañeros, los que no pudieron conectarse el día de hoy, de este Ángel, como esta chica Jessica, me faltan otras dos chicas, o tres chicas, si mal no me equivoco, que las recuerdo. Adriana y Diana, y Adrián Dalia. y Dalia. Así es, no se han conectado, entonces espero puedan ver la grabación posteriormente, ¿verdad? Pero esperemos que sí. Entonces, no sé si hay alguna duda de lo que tenemos que hacer al final. Usted los dejo a su libre creatividad. Pueden hacérmelo en un PowerPoint, pueden hacérmelo en un Word. Al final lo que quiero es que ustedes me aterricen la información de cómo podría ser su uso y aplicación en la vida cotidiana y en la experiencia de las demás personas, que yo creo que es algo muy importante. Entonces, igual si surgen algunas dudas, pues como quiera, lo vamos a ir revisando. Les voy a ir subiendo lecturas, como lo hemos hecho anteriormente también. Lecturas para que ustedes introduzcan un poquito al campo del desarrollo humano. Cada semana voy a dejar una. Adelante, Salvador. Respecto a este trabajo, hay una estructura que seguir, y si se puede uno basar en una experiencia de la iglesia, obviamente fundamentada con citas bíblicas y con teoría del desarrollo humano, ¿es así como lo requiere? Así es. Yo creo que la estructura no es lineal ni horizontal. La estructura es simplemente hacer una concatenación en la parte teológica y en la parte del desarrollo humano con lo que vayamos viendo de los autores y su campo de aplicación. Es lo que más me importa, la relación y el campo de aplicación de cómo ambas corrientes pueden fusionarse para trabajar en pro y en relación del ser humano. Yo creo que eso es lo más importante. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos, por ahí que tengan? No, perfecto. Entonces, bueno, ya atendido este punto, vamos a comenzar. Les voy a poner una pequeña dinámica. Ahí les va. Déjenme les comparto pantalla. Permítanme un momento. A ver. ¿Me confirman si ven mi pantalla por ahí? Sí, Ok, excelente. A ver, ahí va. Entonces, vamos a empezar con esta parte del desarrollo humano.
Si ven mi pantalla, aquí dice una frase muy importante. Creemos que escuchamos, pero muy pocas veces escuchamos con comprensión real, con verdadera empatía. Sin embargo, escuchar de esa forma tan especial es una de las fuerzas más poderosas para el cambio que conozco. Aquellos cuyos corazones y mentes siempre están en constante cambio, me faltó esa parte. Entonces, ¿qué nos dice esta frase en particular? Creo que nos habla mucho de esta parte humanista que han fomentado Rogers, que han fomentado Eric Fromm, y que es una de las capacidades más importantes. Y desde la parte de la teología creo que ustedes lo pueden vivir. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y oír es un proceso natural que todos hacemos, indefectiblemente. Pero ¿cuántas de las veces realmente nos detenemos a escuchar y a vivenciar lo que está explorando y necesitando un otro u otra persona? Y hago énfasis en esto para poder entender que escuchar es un arte que ustedes a lo mejor también ya están viviendo, por lo que me han platicado de sus experiencias, sobre testimonios de personas que se han acercado con ustedes en este encuentro pastoral o en este encuentro desde la parte teológica de las religiones, cómo las personas tienen muchas necesidades y entre ellas y las más principales es la necesidad de que alguien esté ahí para escucharlos y comprender lo que están viviendo. En este bagaje y en esta vivencia que tienen en particular, y de qué manera me voy a conectar con esa persona, que es otro de los elementos del desarrollo humano, con comprensión real. Y en la comprensión real, pues es vivenciar esta parte, por eso nos habla de la empatía, es de en realidad saber que en algún momento mi experiencia me llevó a algo similar, o puede que no lo haya vivido, pero lo puede intentar comprender, porque nunca lo vamos a vivir como la otra persona, pero sí vamos a tener una aproximación de su vivencia. Sin embargo, escuchar con esa forma tan especial es una de las fuerzas más poderosas para el cambio, y el cambio es la constante universal de esta parte que tenemos que entender para que la persona pueda continuar con este elemento de trascendencia y que nos compete. Ahorita les voy a poner unas preguntas en torno a eso, pero que nos compete para poder ir trascendiendo, ir avanzando y ir en un constante cambio que nos va a llevar pues a que la gente pueda vivir, por ejemplo, ustedes, cuando ustedes se les habla de un salmo y a lo mejor es un salmo muy importante que a ustedes les generó un impacto muy particular, bueno, pues, ¿qué trasfondo tenía ese salmo para que ustedes pudieran interpretarlo de la manera en que lo hicieron? Y así como ustedes lo vivieron, yo creo que es un elemento fundamental que también las otras personas puedan vivirlo de esa manera y ustedes puedan transmitirlo de esa manera. Eso es lo que nos compete y lo que nos lleva a esta parte. Ahora vamos a introducirnos con un pequeño ejercicio. Son ahorita permítanme, no veo la hora. Son las 9 de la noche. Estas preguntas son muy importantes. Me gustaría que las anoten y que den una respuesta de acuerdo a lo que ustedes tienen como esquema o bagaje de conocimiento. Número uno, ¿qué es el ser humano en sí? Número dos, ¿tenemos la capacidad de definir la experiencia humana? Totalmente, de definir la experiencia humana o no. Y si no es así, ¿por qué? O por qué sí, si es así. Número tres, ¿existe una definición única de la autorrealización? Es una pregunta. Número cuatro, ¿cómo podrías definir el propósito de la vida? Número cinco, ¿cómo defines tú el sentido de la vida? Porque una cosa es el propósito y otra cosa es el sentido. Hay muchas teorías que hablan sobre esto, porque muchas personas tienen una idea muy diferente. Puede que exista para algunas personas el propósito o el sentido, pero para algunas otras no. Y si no es así, ¿por qué? ¿Y de qué se sustentan o cuál es su pilar fundamental? Y la siguiente y última pregunta, ¿crees que el ser humano tiene la capacidad de desarrollar las mismas potencialidades de manera igual a otros? ¿O hay alguna diferencia en particular? Entonces, vamos a darle una breve respuesta a estas preguntas de introducción y conforme me vayan terminando, me van levantando la mano para poder compartir algunas de ellas. No sé si hay ahí por ahí alguna duda de lo que he dicho hasta el momento. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, eran las 9 de la noche, son las 9 y fracción. Entonces les doy un par
Bueno, o sea, a las 9:20 los doy más o menos, 9:25. ¿Les parece bien? Un par de horas. Les doy hasta las 9:25, 9:30 para compartir la experiencia en lo que ustedes las van contestando, porque sí son uno, dos, tres, son 6 preguntas. 9:30 de la noche y luego ya compartimos preguntas, ¿les parece? Aquí voy a dejarlas abiertas para ustedes.
Igual, chicos, quedan 10 minutitos nada más para comentarles por ahí. Quienes vayan terminando van levantando la mano. Gracias a Joel. Nada más espero los demás 10 minutitos y ya comenzamos a compartir respuestas. Gracias.
Perfecto, vamos a ir comenzando. Ya dimos con el tiempo. Entonces, estas preguntas, si ustedes las reflexionaron bien, hablan un poquito sobre esta introducción de algunos de los temas, de algunos elementos que vamos a ir profundizando en torno al desarrollo humano. Entonces, a partir de esta situación, vamos a ir participando. Me gustaría que me comentaran al menos dos personas sobre la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué es el ser humano en sí? Alguien que me la quisiera responder, ¿desde qué enfoque o qué piensan para ustedes o cómo denominan ustedes qué es el ser humano como tal? Bueno, aquí el primer enfoque es que es un ser espiritual y material al mismo tiempo. Bien hay que verlo que si lo vemos desde el enfoque biológico, pues van a decir el ser humano es un animal de la especie Homo sapiens, etcétera, etcétera, ¿no? Es un primate que evolucionó y que tiene una capacidad de razonamiento superior a los otros primates. Eh, También podríamos decir que tiene más emociones también por el desarrollo de su sistema nervioso, etcétera, ¿no? En lo personal, nosotros, bueno, al menos yo y la gente que es creyente, considera que el ser humano es un ser espiritual y material al mismo tiempo. Es espíritu y materia y que fue hecho a imagen de Dios en la parte espiritual. O sea, Dios es espíritu y el ser humano es similar a Dios o parecido o hecho a su imagen en el sentido espiritual. Entonces ese sería como que el primer enfoque, ¿no? O sea, ¿desde qué enfoque? Pues desde el enfoque material, pues es un animal. Desde el enfoque espiritual, pues es un ser espiritual. Es un ser que refleja al creador, ¿no? Esa sería como mi respuesta. Ok, muchas gracias, Joel. Sí, definitivamente es una aproximación teológica, un ser, pues está compuesto de materia y está compuesto de una esencia o un espíritu en particular. Esa es una definición muy clara. Muchas gracias. ¿Alguien más que Sí, tenga alguna? maestro, yo. La escucho, Maruca. Sí, Adelante. mire, pues yo le estoy dando el enfoque social como de la carrera de Derecho, ¿verdad? Ujú. Para mí, pues es un ser que tiene la capacidad de comunicarse con otros seres humanos, ¿verdad? Y es un ser social que busca, pues, interactuar con otros y tejer redes complejas, socialmente hablando en todos los sentidos, ¿verdad? Espiritual, emocional, amoroso, material, económico. Ok, Pero excelente. son redes complejas, ¿verdad? Pues está incluido todo lo que influye al ser humano, sus emociones, su percepción del entorno, etc. Desde el punto de vista social, nada más. Ok. Muchísimas gracias, Maruca. De hecho, tiene mucho sentido expresar como un ser de necesidades, de formas de conectar, de ser, de estar, de percibir y sobre todo también de interactuar con el entorno, que conlleva un sinfín de situaciones concretas en las cuales pues van a emerger formas y esas formas van a tener una intencionalidad. Y yo creo que esta es parte del estudio de la materia, verlo desde la perspectiva antropológica, desde la perspectiva social, desde enfatizar eclécticamente o holísticamente al ser humano como desde sus diferentes aproximaciones y poder entenderlo desde todas las formas y todas las esencias para ver de qué manera podemos tener esta proximidad con o este encuentro con esta persona. Muchísimas gracias a los dos por su aportación. Vamos con la segunda pregunta. ¿Tenemos la capacidad total de definir la experiencia humana? ¿Ustedes qué piensan en torno a esto? ¿Quién quiere participar? Buenas noches, maestro. Buenas noches. Héctor, me acabo de integrar. Bueno, hace un momento. Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿verdad? La experiencia humana. Trataré de ser concreto. Eh, pues sería la interpretación de lo que es el mundo para cada uno de nosotros a través de nuestros filtros, a través de nuestros procesos de
acotación de elementos. No sé qué le parezca esta base de definición. Ok. Interpretación del mundo. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos verlo de acuerdo a lo que han vivido cada una de las personas. Y la pregunta aquí emerge al decir, ¿podríamos definirlas? Yo pienso que muy posiblemente no, pero nos podemos acercar. Entonces, a partir de este cúmulo de vivencias y experiencias, es tocar o estar con un otro. Es como hacer esto, pero obviamente desde una cercanía, desde estar así punto con punto y tratar de tener este encuentro en esta relación yo-tú y estar simultáneamente y poder comprender desde esta mirada cómo es este encuentro y cómo es esta experiencia, que yo sí me atrevería a decir que quizás no sea igual a las demás, pero es parte de. Muchísimas gracias, Héctor. ¿Alguien más? Adelante, Salvador. Y respecto a la segunda pregunta, ¿tenemos la capacidad total de definir la experiencia? Yo opino que no, porque todos tenemos una cultura diferente, una historia, una biología, una psicología muy diferente. De hecho, la palabra de Dios también nos habla que no se puede, según Salmos 139, dice que la Biblia nos enseña que la vida humana está sujeta a la soberanía de Dios, ¿sí? Entonces, cada mundo es diferente. Bueno, lo entendemos así. Cada persona es un mundo y un mundo es diferente uno de otro. El contexto, la experiencia, y no la podemos definir como tal. Esa es mi aportación. Muchísimas gracias, Salvador. José Antonio, adelante, te escucho. Bueno, y por lo que está diciendo el pastor y por lo que usted comenta, bueno, es el conjunto de vivencias humanas, de relaciones humanas, de sentimientos humanos, que obviamente cada uno es individual y es personal, pero son semejantes en ocasiones a los de otras personas, ¿no? Es lo que dice ahí, donde podemos tocar al otro, ¿no? Pues obviamente cada quien tiene sus experiencias, pero el hecho de que hay una serie de experiencias humanas y de sentimientos humanos que podríamos decir como estándar o base que toca al otro ser humano. Esa es la parte, bueno, esa parte que dice que lo que es humano nada me es ajeno, de lo que es humano nada me es ajeno, sino que lo comparto con los otros, ¿no? Y relacionado con lo que dice el pastor, de que la experiencia humana depende de Dios, también es cierto que, por ejemplo, cuando Jesús encarna, comparte toda la naturaleza humana, ¿no? O sea, comparte el hambre, el frío, el amor de una madre, el tener una nacionalidad, el tener un idioma, o sea, toda la experiencia humana, ¿no? O sea, Jesús comparte toda la experiencia humana y desde ese punto de vista podemos decir que si bien no se puede definir porque cada experiencia es individual, sí podemos decir que hay una especie como ¿cómo se podría decir? No es herencia común. Eh, sí hay una como base común, ¿no? O sea, el ser humano comparte como experiencias comunes, ¿no? O sea, que le son comunes a todos. Muchas gracias, Joel. Adelante, Héctor, te escucho. Y si bien estamos hablando de esta parte de sensibilidad, sí, definida por cada uno de nosotros, ¿verdad? De acuerdo a lo que mencionan los compañeros, pero también me hace pensar que la experiencia humana eh, es limitada, ¿verdad? La experiencia, ¿en qué grado? La experiencia de la aproximación a que, con respecto a mi aproximación del mundo, pues mi experiencia está en relación a mi cuerpo físico, ¿sí? A lo que pueda tocar, a lo que pueda ver, a lo que... la experiencia humana desde un aspecto espiritual, como lo mencionan los compañeros, pues, me invita a tener otra proyección, ¿verdad? Creo que necesitaríamos acotar a qué tipo de experiencia, ¿no? Eh, Creo que eso es lo que quería decir Platón, ¿no? En la caverna, ¿no? Al mundo de las ideas, al mundo sensible, ¿sí? A la distorsión que tenemos de las cosas.
experiencia. Creo que Kant también lo menciona, ¿sí? Este, pero ¿a qué sería bueno acotar un poquito más experiencia del mundo fáctico o experiencia mística? Creo que estamos perdidos en en algo ambiguo. A ver, muchas gracias. Les voy a compartir la imagen, me la está solicitando este Ariel, perdón. Ahí va, ahí les va. Acabas de dar un punto muy clave, Héctor. Muchas gracias por tu aportación. Me dejaste pensando en varias cosas muy importantes. Entre ellas, el acotar sobre la invitación de la experiencia humana a vivirla como la está viviendo el otro. Y creo que rescataste a filósofos muy interesantes. Pero aparte de esto, fíjense, hay una frase que recordé, que es muy interesante y que a lo mejor sea chamba de nosotros ponernos a reflexionar. Y me imagino que la han escuchado. La frase de Dios es impersonal. Entonces, de acuerdo a la vivencia y a la forma de ser y de estar y de comprender nuestra realidad, como lo decías ahorita, en el mundo de Platón, de las ideas, de los sentidos, de toda esta parte, cómo estoy viviendo la idea de, primeramente, pues de un Dios quizás, y en segundo, cómo estoy viviendo la idea de una construcción de este mundo que yo vivo, cómo percibo mi realidad, de qué manera tiene la experiencia una persona, y es parte de esta parte del desarrollo humano, de qué manera una persona se postra frente a mí y me platica alguna experiencia de cualquier índole en particular y me doy cuenta de cómo lo está viviendo, de qué manera lo está experimentando, de qué manera lo está sintiendo. Y yo creo que es esta parte que mencionaba desde un inicio, la parte empática, de escuchar y de comprender, pero de profundizar sobre todo esa fuerza de cambio que me permite conocer a esta persona en su total esencia. Que bien no va a ser una aproximación auténtica, pero sí va a ser una aproximación profunda de poder entender lo que este otro está viviendo. Esta es la parte que me lleva a esta invitación de las experiencias humanas. A lo mejor no tenemos la capacidad de conocerlas a profundidad y ni tampoco de vivirlas, porque cada uno la va a vivir a su manera. Podemos vivir una situación muy similar de, no sé, alguna pérdida, por ejemplo, podemos hablar de un duelo de alguna persona que perdió un ser querido, pero a pesar de que la experiencia sea la misma, a lo mejor la situación y el trasfondo de la vivencia es muy diferente. Entonces, cada experiencia en el trasfondo de la vivencia nos deja una interpretación muy diferente. Muchas gracias. Vámonos con la tercera pregunta. ¿Cómo podrían definir el propósito de la vida? Esta es una pregunta también muy interesante que podríamos reflexionar. ¿Qué me podrían decir sobre el propósito? ¿Cómo podrían definirlo? ¿Hay un propósito? ¿No lo La hay? esa es la cuarta, bro, profe. Creo que nos brincamos la tres. Ah, sí, perdón, discúlpenme. Existe una definición única de autorrealización. Discúlpenme, tienen razón. Ya ando queriendo terminar. ¿Cómo existe una definición única de autorrealización? Yo me adelanto un poquito y les comparto mi respuesta. Pienso que no, porque cada persona tiene una meta diferente y las metas son un constante cambio o una constante universal que se van haciendo de acuerdo a lo que yo voy viviendo en situación. Por ejemplo, no tengo la misma meta al día de hoy a la que tenía hace 5 años. ¿Por qué? Porque fueron cambiando cosas o fui cumplimentando autorrealizaciones propias que me llevaron a otras autorrealizaciones. Entonces, este sentido para mí de la autorrealización puede caer en el sentido económico, en el sentido espiritual, en el sentido moral, en el sentido, no sé, quizás en cuestión de objetivos que tengo a corto, mediano o largo plazo, cualquier cosa. Pero una autorrealización pues siempre va a estar en servicio de mis necesidades. Y mis necesidades son muy cambiantes y pueden ser de alguna manera u otra. Y creo que tiene mucho que ver esta aproximación del desarrollo humano con la autorrealización porque pues es importante saber en qué punto de su vida se encuentra una persona al momento de hacer una plática. Me estaba acordando mucho de cuando ustedes hacen la parte de la exegesis, que es la interpretación, si lo dije correctamente, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
Depende. Exégesis le dicen. Sí, hay exégesis y hay hermenéutica. Sí, Pero después de la hermenéutica es la exegesis, si mal no me equivoco. Entonces, en este arte o en esta forma de verlo, ¿de qué manera está viviendo esta persona esta autorrealización, por ejemplo? ¿En qué punto se encuentra? ¿Cómo lo ha logrado? ¿De qué manera ha fracasado? Y sobre todo, ¿qué invitación me hace? Me acuerdo mucho que en la primera clase les hablaba mucho de estos elementos de la psicología que era el arte de escuchar, el arte de que la persona pueda tener esta purga o esta catarsis. Entonces es un elemento más que me lleva en pro de poder comprender, pero de manera auténtica a esta otra persona por lo que está viviendo. Bueno, ya dimos una interpretación sobre la autorrealización. ¿Alguien tiene algo que complementar o nos pasamos a la siguiente pregunta? Nos seguimos. Adelante, Salvador. Sí, este, por ahí encontraba un párrafo, se lo voy a leer. Dice, la filosofía, déjenme lo abro. Dice, la filosofía es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro. La metafísica es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí. Y luego escriben, la teología es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está allí y además gritar, lo encontré, para convencer a los demás. Y la ciencia dice, es encender la luz para ver qué demonios hay en el cuarto. Este, cuando lo leí me daba risa, ¿verdad? Porque, bueno, me dice un compañero, ¿y tú qué opinas? Pues sí existe ese gato, sí existe, no lo ves, pero lo ves a través de la fe. Ves la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. Entonces, estaba muy bien esa lectura, ¿no? Muy interesante porque no hay persona que llegue a una autorrealización humana, sino por el poder de Dios. Y yo estaba leyendo una cita bíblica por aquí, dice Salmos 16:11, dice, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Entonces, si esa palabra la adaptamos a nuestras metas y objetivos, creo que nos queda corto lo material. Vamos más allá, a una vida espiritual plena y completa. Muchísimas gracias, Salvador. Me dejaste pensando en algo a mí también. Fíjate que hay dos frases que bueno, una es una frase que me gusta mucho, que es como mi eslogan, pero que habla de esa parte de la autorrealización y también lleva a la experiencia humana. La primera frase es de Sigmund Freud que dice, un día, en retrospectiva, los años de lucha te sorprenderán como los más bellos. Esa es la primera. Y me deja viendo, o sea, uno como ser humano lo deja viendo todo lo que hiciste, todo lo que has hecho y todo lo que puedes hacer aún. Digo, pues al final es la finitud y el alcance de la vida, viéndola desde un parámetro del inicio hasta el fin, como todo lo hemos visto. Pero también hay otra, no me acuerdo si es Eclesiastes, no me acuerdo cuál es, pero sí me lo sé de memoria. Dice, y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y con ellos los años en los cuales digas no tengo en contentamiento. Entonces es como una retrospectiva de obviamente mirar hacia atrás y mirar pues obviamente bajo la mirada de Dios sobre las cosas buenas y las cosas malas que has vivido, lo que has logrado, lo que no has logrado, la experiencia humana en el ensayo y error, en el aprendizaje, en el reinventarte, en el aprender. Y siempre he dicho, porque muchas personas dicen en los momentos en los momentos difíciles, valga la redundancia, de que pues no me ha ido bien, han sido más altibajos, han sido más momentos de crisis, pero siempre lo he dicho, no comienzas desde cero, comienzas desde la experiencia. Entonces en este encuentro a mí me gusta mucho enfatizar mucho este elemento, que parte del desarrollo humano también es acercarte en amor y con amor a la otra persona, en este acompañamiento. Muchas gracias.
Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo podrías definir tú el propósito de la vida? Que es otra de las preguntas que se hace un cuestionamiento del desarrollo humano. Adelante, Héctor. Ah, ok. Ok, maestro. Yo junté estas dos preguntas, propósito y sentido, porque lo asocié con algo que estaba estudiando, bueno, algo de que estaban hablando mis alumnos hoy por la mañana. Hablaban de un vector en la física. Un vector está compuesto por una magnitud, una dirección y un sentido, ¿sí? Eh, am, entonces, me voy a permitir hacer esa, como lo mencioné ahorita, una concatenación, esta unión. Dice, el sentido y el propósito se define como un movimiento en el espacio. Nuestra vida se define por nuestras decisiones, nuestros valores y nuestros objetivos. Podemos ajustar nuestra dirección y cambiar nuestro sentido, fortalecer fortalecer nuestra magnitud. Sí, y me quedé pensando ahorita que estaba diciendo sobre los objetivos en la vida. Solemos confundir, sí, o suelo confundir lo que es un objetivo con un fin. Sí, y son cosas totalmente diferentes. En este caso, eh, el propósito lo confundo con lo que es el sentido. Sí, entonces pierdo esa definición, sí, pero me pareció muy apropiado mencionar esto del vector, sí, la suma de estos elementos. Gracias, maestro. Fíjate que me dejas pensando mucho, Héctor, sobre el propósito y el fin, ¿verdad? Me dijiste, el fin. El propósito tiene mucho que ver, no sé, o sea, me quedé pensando y muchas de las veces perseguimos más el fin que el propósito. Y el propósito tiene mucho que ver con darle un sentido, que nos lleva a la siguiente pregunta. Porque puede haber un propósito sin sentido y muchas personas lo persiguen desde ese ideal y a lo mejor no sigue y no pueden conllevar a lo mejor a una autorrealización. No sé, me quedé pensando, perdónenme. Dalia, adelante. No, perdón. ¿Quién levantó la mano primero? La verdad no lo vi, pero quien guste participar primero, adelante. Adelante, compañera. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quiero compartirles que hablando de propósito, hay un método oriental que yo he estado ocupando desde hace algunos años, no solamente de manera personal, sino como propósito incluso de pareja, propósito de equipos, propósito de todo. Y este hace referencia, hablando de partes que lo componen, como nos decía el compañero, de 4 cosas. Y en donde estas 4 cosas convergen, ahí pues se encuentra el propósito, ¿no? Y a lo mejor puede ayudar para compartirles desde mi perspectiva cómo lo veo. Es para lo que uno es bueno, para lo que nosotros creemos o lo que cada quien cree que el mundo necesita. Luego, por lo que pueden remunerarte. Y por último, lo que disfrutas hacer, ¿no? O lo que te apasiona, lo que harías hasta gratis, ¿no? Entonces, donde esos 4 puntos convergen, un poquito el método es ir respondiendo cada una de estas 4 preguntas y al final poder cerrarlo en una frase, ¿no? Y en eso encerrar pues el propósito de cada uno mismo, que es cambiante, ¿no? Como ya lo estaban mencionando anteriormente, dependiendo del momento de la vida donde esté. Pues esa es mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dalia. Joel, te escucho. Adelante. Muy interesante lo que dice la compañera, eso creo que se llama Ikigai, creo. Pero bueno, lo que yo tenía era también algo parecido. Eh, ¿Qué es el propósito en la vida? Es la razón para levantarse por las mañanas y seguir adelante. Y ya un poquito con lo que dijo Héctor, sería lo que le da sentido a mi vida. O sea, aquello que le da sentido y dirección a mi vida, a mis decisiones y a mis acciones. Eso sería como que el propósito, ¿no? La razón para levantarse y seguir adelante.
Muchas gracias. Fíjense, me dejan pensando mucho en esta parte sobre, a lo mejor podemos encontrarlo, podemos definirlo, podemos conocerlo en nosotros mismos, pero parte de estos elementos, y yo creo que la tarea en vigor de, o en pro del estudio de la teología es poder acompañar al otro también a encontrarlo. Yo creo que esa es una parte muy fundamental que nos puede servir y que nos puede ayudar mucho a reflexionar todos esos elementos. Dale, ¿estás levantando la mano o ya la tenías levantada? Creo que No, perdón, es la participación de hace rato. Ya no la la había bajé. visto. No, no te preocupes. Entonces es parte de esto. Vamos a pasarnos rápido porque ya nos quedan 5 minutos. Entonces, ¿cómo definimos el sentido de la vida? ¿Qué aproximación tienen? Que tiene mucho que ver con el propósito de la autorrealización. Creo que ya lo hemos contestado de cierta manera indirecta y es muy relativo esta parte del sentido de vida, porque lo que me puede dar a mí un sentido le puede dar a otras personas. Entonces, no sé si quieren que nos quedemos en esto, nos pasemos a la siguiente también, que es, ¿crees que el ser humano tiene la capacidad de desarrollar las mismas potencialidades de manera igual a otros o no? ¿Qué me pueden decir de estas dos preguntas ya para ir finalizando? Para terminar pronto, lo podemos definir como el materialismo histórico, ¿no? Una persona es el resultado de la educación y de su contexto. Podríamos partir de ahí, ¿sí? Sí. En 5 minutos sería increíble definirlo. Me hiciste recordar una frase que tiene mucho sentido, pero también tengo una oposición. Dice que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Ajá. Pero también está el punto de quiebre donde nosotros definimos lo que queremos hacer con lo que Or- decidimos construir. Ortega y Gasset, ¿no? Creo que dice esa parte. Ortega y Gasset. Así Sí. es, la construcción de estos elementos para poder definir quién soy yo. Ajá, también es cierto que hay una limitante con el material genético y económico que tenemos. Por ejemplo, yo ahorita con mi estatura y con mi edad no puedo aspirar a ser un liniero de la NFL. O sea, hay limitantes reales, ¿no? Siempre es bueno decirle a los muchachos, tú puedes hacer lo que tú quieres y adelante y etcétera. Pero sí hay limitantes, o sea, sí hay una limitación para las aspiraciones humanas. No todos van a desarrollar las mismas potencialidades, porque no todos tienen los mismos recursos, ni genéticos, ni económicos, ni históricos, ni etcétera. Claro, entonces, a partir de esa limitante y conociendo mis aptitudes, por eso de aquí lo dice, tenemos la capacidad de desarrollar las mismas potencialidades, pues tal vez no. De igual manera no, porque a lo mejor alguna persona es muy buena o tiene la altura suficiente para poder ser basquetbolista y yo mido 1,59 a lo mejor. Digo que no es así, ¿verdad? Yo mido 1,69, pero es un ejemplo. Entonces, pues es también ser conscientes de nuestras limitantes, pero también de nuestras capacidades. Es un reconocimiento de lo que soy y de lo que puedo llegar a ser como una posibilidad en la cual soy consciente de lo que puedo y no puedo lograr. Entonces, esta es la parte del desarrollo humano o más bien los puntos claves por los cuales se define el desarrollo humano y puede abarcar o aproximar o hablar sobre esto, que lo vamos a ir haciendo con los diferentes autores. Entonces, pues no sé si hay alguna duda, chicos, algún comentario ya para ir cerrando. Ok, Manuel, maestro, bien breve, nada más. Perdón, con respecto a lo que menciona, si la Organización Mundial de la Salud en el año 2021 hizo la publicación de 10 hábitos para la vida, sí, 10 hábitos para la vida, y justamente menciona, sí, estos dos que acaba de decir usted. El primero es el autoconocimiento como punto de partida, posteriormente la empatía, sí, total, así como lo está diciendo. Nada más yo agregaría algo que es ayudar a comprender lo que siente el otro, también es parte de la empatía. Y por supuesto el tema de la comunicación. Sí, entonces es fundamental el autoconocimiento, sí, esta autoconciencia de quién soy yo, cuáles son mis limitantes, sí, ese sería el punto de partida. Pero lo dejo sobre la mesa, maestro, para no interrumpirlo más. Muchas gracias. Gracias. De hecho, es algo sí interesante que vamos a seguir abordando la próxima clase. Les voy a dejar un artículo de investigación que gira en torno a la historia del desarrollo humano. Vamos a ver su punto de partida con la transición. Se los voy a subir a Moodle.
el día de mañana sin falta para que se den el tiempo de leerlo y vamos a ir argumentando sobre todo este avance de la historia del desarrollo humano, cómo comenzó, bajo qué necesidades, bajo qué aspectos, cómo fue evolucionando y sobre todo sus puntos de aproximación más importantes que tienen mucho que ver con este arranque que tuvimos sobre la idea del desarrollo humano y estas preguntas. Entonces, pues ya no les quito sus tiempos, chicos, ya son las 10 de la noche. Les agradezco mucho. Pues seguimos aquí en contacto, ya saben, cualquier cosa que estoy a sus órdenes. Y mañana sin falta les subo a Moodle lo que es la actividad de la lectura. Como les dije, van a ser puras lecturas, no necesito que me hagan ninguna actividad. Si checan más temprano, les platiqué un poquito sobre el proyecto final. En la grabación lo pueden encontrar. Esto fue al inicio, cuando fui dando una introducción de la materia. Entonces, para que le den una pequeña revisión a esta parte de la videograbación. Y como les dije, no va a haber tareas por escrito más que el producto final de la parte con lo que voy a evaluar, el cierre de la materia, que lo vamos a exponer como producto creativo y final y pues ya lo van viendo conforme se vaya desarrollando. Nada más les dejo la lectura y pues sería toda mi parte por el día de hoy. Entonces, pues me retiro, chicos. Excelente noche, que la pasen muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas noches, Buenas compañeros, noches, hasta compañeras. luego. Bye.